Seguidamente se dará inicio al primer panel previsto para el día de la fecha, titulado El Ministerio Público Fiscal, que será moderado por el doctor John Broyad, fiscal general adjunto de la Fiscalía General de San Isidro, quien tomará la palabra y presentará a los panelistas. Destacamos que estas jornadas, celebradas en el marco del 20º aniversario de la implementación del sistema acusatorio de la provincia de Buenos Aires, fueron coorganizadas por Fundejus, Fundación de Estudios para la Justicia, el Colegio de Abogados de San Isidro, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro y el Consejo Departamental San Isidro del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Han sido declaradas de interés por el señor presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires el 28 de agosto del corriente año, el señor Procurador General bonaerense doctor Julio Marcelo Contegrán, mediante la resolución número 642 de fecha 5 del corriente mes y año. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante resolución 1843 de fecha 19 de septiembre del corriente año. El Consejo de la Magistratura de esta provincia, en el acta número 901 de fecha 28 de agosto del corriente año, y el señor Intendente de la Municipalidad de Vicente López, Jorge Macri, mediante decreto número 3695 de fecha 21 de septiembre del corriente año. Asimismo, el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires ha comunicado el proyecto de declaración de interés de estas jornadas en el marco del expediente número 1083 del 2018, el que será tratado en la próxima sesión. Muy bien. Doctor Broyad, puede usted hacer uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento y decirles que para mí es un gran honor estar presente como moderador en este panel, el Ministerio Público Fiscal, y presentar a los disertantes, doctora Beatriz Molinelli, fiscal general de este departamento judicial, doctor Jorge Roldán, fiscal adjunto del Tribunal de Casación Penal, y al doctor Francisco Pombergés, secretario de Política Criminal de la Procuración General. Estamos esperando al doctor Pombergés, ya va a llegar en algún momento, así que a fin de no extenderme, le doy la palabra en primer lugar a la doctora Beatriz Molinelli. Buenas tardes a todos. Hago propias las palabras de agradecimiento del doctor Broyad, a quienes han trabajado arduamente para organizar estas jornadas, que es un festejo de 20 años de la puesta en marcha de un nuevo sistema, con la generosidad del colegio, siempre con sus instalaciones, y agradeciendo la presencia de todos ustedes. Cuando me sentí también como el doctor Broyad honrada por haberme convocado para participar, les dije, ¿de qué quieren que hable? Y me dijeron, de tu experiencia. O sea que desde lo técnico, desde lo doctrinario, desde lo estrictamente jurídico, hablarán personas con mucho conocimiento y nos ilustrarán muchísimo. Yo me voy a centrar en ese pedido. Trabajé hace 36 años que estoy en la justicia. Era secretaria del Juzgado Criminal y Correccional número 3 cuando yo quería ser fiscal. Y me decían, espera el código. Va a haber un nuevo código. Cuando en el 96 ya se empezó con el tema de ir hablando del nuevo código de procedimientos, en el 97 con el anteproyecto y todo, empezamos a trabajar. Desde la formación de la Corte en la Escuela Judicial, jornadas, encuentros, en el viejo colegio, en la vieja sede, no en el viejo colegio, en la vieja sede de Martín y Omar,
jornadas, talleres. Y llegó el momento. Se sancionó el código y su puesta en marcha era el 28 de septiembre de 1998. Pero por aquel entonces estrenamos también por primera vez concursar. Dimos exámenes para acceder al cargo que queríamos. En mi caso, obviamente, fiscal. Pasamos por el Consejo de la Magistratura. Era todo nuevo, todo nuevo. Teníamos un sistema inquisitivo durante años. Sistema en el cual instruíamos, en el cual dictábamos la prisión preventiva, dictábamos la sentencia y teníamos la ejecución. Todo con un mismo juez. Solamente previsto un sistema distinto cuando era un homicidio, que instruía el juez criminal y correccional, primero criminal, después criminal y correccional, y luego la Cámara, ¿sí?, se llevaba a cargo el juicio, la tenía a su cargo el juicio oral. Y el fiscal de Cámara como el acusador y el defensor, también general, defensor de Cámara, no general, que vino después, que era el único sistema con la oralidad. Veníamos de la Olivetti y juramos 11 fiscales, obviamente. En una de las jornadas, un camarista, porque había una gran resistencia también, ¿no?, decía que este código de procedimientos ya nacía con agnoxia. Y bueno, sí, le faltaba oxígeno. 10 fiscales, uno de ellos fue a Fiscalía General y los otros salimos en instrucción. Los viejos fiscales del código anterior, del sistema anterior, quedaban de fiscales de juicio y los nuevos al ruedo. 10 secretarios de Cámara. Veníamos de la Olivetti. Pero, y el vocabulario era distinto. Era aprendido, solo detenido con el juez de garantía. Eran las UFI, ¿qué? Unidades Fiscales de Instrucción. Era la IPP, ¿qué cosa? Investigación Penal Preparatoria. Hoy, después de 20 años, todo esto nos es cotidiano, pero en aquel entonces era todo nuevo, era todo distinto. La presencia del fiscal en los hechos, el fiscal como director de la investigación, los roles distintos, un juez de garantías que estaba en el marco de la investigación penal preparatoria, y después jueces correccionales, jueces en el tribunal de tribunales criminales, donde íbamos a exponer y donde era con oralidad. Grandes cambios, era un gran cambio. Y aquel 28 de septiembre, obviamente, compartiendo un funcionario, 2 fiscales, estábamos juntos en la sala de juicio, porque todavía no teníamos ni lugar. La Cámara nos había prestado su sala de juicio. Pasaron 24 horas de aquel 28 de septiembre, 29, y no pasaba nada. Estábamos los 10 así, esperando. Sonó el teléfono mío de guardia. Estaba a cargo de la Fiscalía número 1, así que mitad de la jurisdicción la tenía yo y la otra mitad la unidad fiscal número 2 con el doctor Ferrari en la otra parte. Sonó el teléfono, era de mi jurisdicción, de Olivos. Tuvimos el primer aprendido. Un robo en grado de tentativa de un vehículo dejado en la vía pública. Código en mano, instrucciones a la comisaría, a verificar si estaba bien hecha el acta, a darle la lectura en voz alta de las garantías y los derechos al imputado. Y mientras tanto, del juzgado de garantías, me decían, van a pasar las 12 horas, tengo un defensor con un habeas en la mano. No, pero si quedamos en que era 24. No, van a pasar las 12, tengo el defensor. Y mientras tanto, los 10 juntos, viendo cómo describíamos el 308, corriendo
Bueno, esto fue así. Y esto que nació así, le fuimos dando oxígeno, con mucha voluntad, con mucha vocación, con muchas horas. Y se fue fortaleciendo este sistema acusatorio. Fuimos avanzando, nos dieron allanamientos de urgencia, nos dieron el secuestro de urgencia. O sea, la policía podía prender, pero los fiscales no. Nos dieron, ya les digo, en la urgencia. Entonces se fue fortaleciendo este sistema acusatorio. Y como decía el señor procurador recién, tenemos mucho para mejorar. Pero hay un antes y un después del 98. Más allá de, por ahí, los malos augurios, nunca más se volvió el inquisitivo. Nunca más. Tenemos deudas, sí, la desinformalización, los tiempos, sí, los tiempos que lleva el proceso. Recién en ciernes, como decía el doctor Contegrán, la policía judicial, esta herramienta que estamos esperando desde que empezamos con este sistema. Pero fuimos creciendo, le fuimos dando oxígeno, gateando, caminando. Hoy cumple 20 años, con casi 30 reformas, esto sí, es así. Pero lo cierto es que nos fuimos organizando. Otro hito, al poco tiempo, en el año 99 empezó el proceso de la descentralización en el Departamento Judicial de San Isidro. Y con alguien que parece que no me puedo separar porque somos la pareja judicial ideal, el doctor Broghiad, nos fuimos a Tigre. UFI 1, UFI 2, con 2 adjuntos, e iniciamos la descentralización el 16 de diciembre de 1999. Salimos de habeas corpus para ir a la nada. No teníamos nada. Allá, nosotros, y era la forma de acercarnos a quien le teníamos que dar la respuesta. Las primeras reuniones con los foros de seguridad, los vecinos en la puerta, reclamando justicia, justicia, justicia. Y ese proceso se amplió. Hoy estamos descentralizados en los 5 distritos que forman este departamento judicial, y descentralización de la descentralización, que a veces en exceso no es buena, porque no se optimizan los recursos, humilde opinión. Y nos acercamos cada vez más. Y fuimos avanzando. Y vino la justicia penal juvenil, porque cuando empezamos convivíamos con los jueces de menores, pero con un sistema anterior. Se formó el fuero penal juvenil, hicimos la flagrancia, acortamos los tiempos, un sistema totalmente distinto. Y así fuimos andando. Tuvimos los criterios de oportunidad, nos dieron los criterios de oportunidad en la reforma, el 56 bis. Nos dieron la resolución alternativa de conflictos. Y había un viejo convenio celebrado en el año 2014 con el Colegio de Abogados, el Obispado, la Municipalidad y la Fiscalía General sobre el concepto de justicia restaurativa, y la pusimos en marcha en el año 2016, cuando, como otra forma, a la víctima, como decía el doctor, no hay nada, el doctor Contegrán, no hay nada que le devuelva lo que pasó. Pero no siempre la respuesta es la condena. Hay otras formas de reparar, hay otras formas de restaurar. Yo creo que parte del fortalecimiento que tenemos que buscar de este sistema acusatorio
es primero ampliar los criterios de oportunidad para los representantes del Ministerio Público Fiscal. No se asusten, no voy a pedir la disponibilidad de la acción todavía, pero ampliar, trabajar en acuerdos, la introducción del sistema de juicio por jurado nos trajo otra forma de litigar, otra forma de presentar los casos. Pero eso tenemos que jerarquizar para saber qué casos llevamos, me iba a faltar, ¿vio? ¿Qué casos llevamos? ¿Qué forma litigamos? Y cómo el resto que no llevamos hasta ese debate, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo damos las respuestas? Y he tenido el privilegio y la honra también de que ya va a ser 3 años que estoy desempeñando las funciones en la Fiscalía General, también con el doctor Broyat, al principio también con el doctor García durante un año, y nos dio la otra visión que me faltaba, la de gestionar. Hay mucho para mejorar, sin duda, pero para eso están los doctrinarios, los juristas, los técnicos. Mi aporte es desde la experiencia. Soy una convencida de este sistema y cada vez más. Lo único que quise siempre fue ser fiscal. Nunca me imaginé ser fiscal general interina, nunca. Y cuando ya me estaba yendo, me dieron esto. Esta es breves pinceladas de lo que fue estos 20 años, pero no nos olvidemos de lo que veníamos, de lo que hicimos. Y a dónde vamos. Tenemos mucho para hacer, mucho para dar. Pero siempre es, como decía el doctor Contegrán, ese interés público que debemos velar. Esa tutela de la víctima, la tutela del imputado y en los roles que tenemos, todos diferenciados. Quien investiga no decide. Les quiero agradecer por su tiempo y si no lo termino el doctor me saca la roja. Así que muchas gracias a todos. Bueno, señor Procurador General, doctor Julio Contegrán, señor Presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, doctor Santiago Cornetti, señor Presidente del Colegio de Magistrados, doctor Nicolás Ceballos, a las autoridades de Fundejus en particular, a su presidente, Joaquín Pedro de Arrocha, y al gurí Blanco, que gentilmente me ha invitado, y en general a los organizadores que han desarrollado un importante esfuerzo para realizar este evento. Queridos colegas y amigos de San Isidro, que los tengo muchos en este departamento judicial, buenas tardes a todos. Un poco retomando, Beatriz acá ha traído a colación, porque justamente, más que una jornada académica, diríamos que es una jornada de conmemoración. Hoy hacen justamente 20 años, o estamos celebrando 20 años de la reforma del Código Procesal Penal. El tránsito del inquisitivo a la instauración del acusatorio que devolvió a la provincia de Buenos Aires a su lugar de privilegio en el proceso penal del país. Ya en su momento, el Código Joffre de 1915 había sido muy avanzado y posteriormente también cuando se instituyó la oralidad, en primer lugar para los homicidios dolosos y después es obligatorio, después en forma optativa para los delitos graves, fue un enorme avance. Aquí en San Isidro tuvo lugar hace 20 años una jornada, por cierto, histórica. No recuerdo haber usado una Olivetti, no sé qué es eso, doctora, pero somos de la misma época, ¿no?
Sí recuerdo, tengo muy vívida esa jornada, porque estaba en los albores, digamos, en ese momento la ley 11.922, y había muchos detractores. Siempre, digamos, es normal en la justicia, como en la sociedad en general, animarse al cambio. Todo lo que implica un cambio genera recelos, temores, pero aquí había particularmente, yo diría, un bastión de la antirreforma. Esa jornada se preparó, digamos, los preparativos, parecía prácticamente la batalla de San Lorenzo, y no me estoy refiriendo al equipo de mis amores y del doctor Herbel, sino a la histórica batalla de San Lorenzo, porque se sabía que aquí había fundamentalmente entre los jueces de garantías algunos férreos opositores al sistema. Entonces el debate se planteó, digamos, con argumentos sólidos de ambas partes, con oradores, digamos, avesados. Yo tuve un poco de casualidad, me tocó reemplazar al doctor Granillo Fernández en aquel entonces, que estaba afectado de una afonía, porque él había sido uno de los impulsores también de esta reforma. Y bueno, por un lado es lo de siempre, en realidad no es nada nuevo. Quienes defendían el proceso escriturario, el inquisitivo, por así decirlo, se aferraban más que nada a una idea de eficacia. Lógicamente, ¿cómo no va a ser eficaz si el juez instructor era quien hacía mérito de su propia investigación y después determinaba la prisión preventiva y hasta la sentencia? O sea, era casi cantado el resultado. ¿Cuál era el rol del fiscal? Parecía realmente Aquaman. Era el único héroe, pero sin superpoderes. Era un invitado de lujo al proceso, porque no tenía mayor incidencia en sí. La estrella era, bueno, un poco como sucede en Comodoro Pi, las estrellas son los jueces de instrucción. Obviamente que las cifras exhibidas no eran tampoco muy importantes. Debo decir también que no ha cambiado sustancialmente la proporción de sentencias en relación a las investigaciones. Es alrededor, no llega al 5%. Pero esto no se puede medir en resultados. O sea, por un lado, el acusatorio es el único sistema que respeta las garantías. Aquí voy a recoger algo que dijo el doctor Guernetti en el inicio de las jornadas. Esto es derecho constitucional aplicado. Y el único proceso que respeta los derechos y las garantías de la Constitución es el sistema acusatorio, y más concretamente el juicio por jurados. Cualquier otro procedimiento, o sea, no es que no se pueda volver atrás, sino cualquier otro procedimiento es directamente, a mi modo de ver, inconstitucional. Podrán matizarse, digamos, con algunos resguardos, digamos, algunas modificaciones, pero nunca va a ser el procedimiento que manda nuestra Constitución Nacional. En aquel entonces yo venía trajinando los pasillos, ejerciendo la profesión liberal de abogacía, que lo hice durante 18 años. Ingresé a la justicia con el cargo que actualmente tengo, así que imagínense, ya son 20 años. Y bueno, sufrí, como sufren casi todos los abogados que litigan, las injusticias del proceso. El proceso penal tiene efectivamente mucho que ver con el sistema político. También creo que lo dijo el doctor Guernetti, en el sentido de que, digamos, la política criminal de un país se expresa a través del Código Procesal Penal. Con razón se ha dicho que el derecho penal no mata ni quita las libertades, pero el derecho penal de fondo, pero el derecho procesal sí. En todos aquellos procesos, digamos, o sistemas antidemocráticos, dictatoriales, lo primero que se hacen es eliminar las garantías y modificar los sistemas de enjuiciamiento en un sentido contrario al acusatorio.
eliminando incluso el juicio por jurados, como sucedió en España, por ejemplo, con el franquismo. Ha transitado un largo camino desde el año 98 hasta ahora, el sistema procesal. Y antes del 98 hubo varios hitos también que nos llevaron al alumbramiento de la ley 11.922. Uno de ellos en la provincia de Buenos Aires, recuerdo, fue el anteproyecto de Código Procesal Penal del año 1989, que estuvo a cargo justamente del Chango de Rocha, cuyos corredactores fueron el doctor Granillo Fernández y Lucila Larrandard, que lamentablemente no llegó a cristalizarse porque no era nada fácil. En Nación mismo ha habido muchos intentos de reformar el Código Procesal y sistemáticamente se ha encontrado con la resistencia de los operadores judiciales, lo mismo que pasó aquí. Por eso lo que ustedes ven, acá veo muchos en el auditorio que tienen 20 años o menos de ejercicio, con lo cual no conocen otro proceso que no sea este. Pero en Nación todavía se vive un procedimiento mixto que tiene más en realidad de inquisitivo que de acusatorio. Pero aquí costó mucho. Hubo también otros hitos como el Congreso Internacional de Derecho sobre la Oralidad, que se realizó en La Plata, organizó el Colegio de Abogados de La Plata, y también tuve el honor de coorganizar, y oí también el Congreso Internacional de Juicios por Jurados del año 96, un año después. Luego de la sanción, digamos, porque también se debatía si instaurar de golpe o paulatinamente el sistema acusatorio, se eligió digamos, la primera de las alternativas, es decir, instaurarlo de una sola vez, lo cual aparejó muchísimos problemas, sobre todo de orden económico. Siempre, digamos, la economía ha sido una limitante en ese sentido, lo fue y lo es hoy también. Y eso, por supuesto, alimentó también a los detractores, que muchos años después siguieron poniendo piedras en el camino. Llegamos en el año 2013, por fin, al ansiado juicio por jurado. Digo ansiado porque, digamos, yo siempre me inscribí en los partidarios acérrimos de este sistema, porque era una manda que traía 160 años de incumplimiento en la Constitución Nacional. El juicio por jurados, digamos, viene transitando, yo creo, un camino exitoso. Se han realizado ya muchos juicios por jurados y en forma creciente. Creo que en un momento se va a generalizar, habrá que pensar en una reforma, de hacerlo obligatorio o de ir ampliando el catálogo de delitos o tipos penales que pueden ser juzgados bajo este sistema de forma obligatoria. Sin duda que tenemos un pueblo preparado y, bueno, de hecho, hasta el día de hoy los veredictos coinciden en un altísimo porcentaje con el veredicto que hubieran dictado los jueces profesionales. Este código, como decía, transita algunos inconvenientes. En muchos casos se crearon numerosas fiscalías descentralizadas en este departamento y en casi todos. Ahí yo creo que hubo una injerencia política, ¿por qué no negarlo? Cada intendente quería tener su juez de garantía, su fiscal. Entonces, en aquel entonces, yo recuerdo, integré el Consejo de la Magistratura entre los años 2005 y 2009, y siempre decíamos que, o sea, eran tantos los cargos a cubrir que entre los postulantes, que a veces se volvían a repetir, y no eran tantos, estábamos rascando el fondo de la olla, por así decirlo, para conseguir, digamos, candidatos que cubran esos cargos. Y cuando llegaban a cubrirlos, no tenían el personal necesario. Esto lo he visto también en San Isidro mismo. Ustedes lo saben, no necesito decirles yo que ha habido fiscales sin despacho, sin secretaria y sin computadora. Y encima,
eran auditados en cuanto a sus resultados. Lamentablemente, en esas condiciones no era mucho lo que se podía pedir, pero creo que vamos camino a superar eso. Una de las iniciativas de la Procuración es ir yendo de a poco hacia la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal. Eso yo creo que, también creo obviamente en la autarquía financiera del Poder Judicial en su conjunto, ¿no? O sea, esto debe abarcar a la jurisdicción y al Ministerio Público. Eso va a llevarnos a una solución más definitiva. La otra herramienta fundamental de la que aquí también se ha hablado, el procurador en su alocución, es la policía judicial. No puede haber un Ministerio Público Fiscal eficaz sin una policía judicial. Y una policía judicial que tenga inversión, o sea, tiene que estar dotada de equipamiento técnico de última generación, hombres capaces de hacer incluso trabajo de campo, análisis de información. Hoy día el delito, digamos, las nuevas formas del delito imponen que desde nuestra parte tengamos también las herramientas más modernas para combatirlo de modo eficaz. Y también una herramienta bastante moderna, en nuestro país al menos, ¿no? Pero muy conocida, es la ley del arrepentido, mal llamada ley del arrepentido o colaborador eficaz, como quieran llamarla, que yo creo que podría aplicarse cuanto antes en la provincia de Buenos Aires, pues en aquellos delitos de crimen organizado es muy difícil, por no decir imposible, llegar a un esclarecimiento. Porque tampoco es el caso de... Es muy importante justamente para llevar a buen puerto la investigación. No se trata solamente de hacer estadísticas, o sea, elevar causas a juicio sin la prueba suficiente, sino que tenemos que contar nosotros con elementos. El fiscal no puede salir a la calle a tocar timbre, digamos, a ser de investigador. Tiene que tener un equipo y la herramienta más eficaz en ese sentido es la policía judicial. Eso nosotros lo vemos muy claramente en casación, porque llegan muchas causas, digamos, ya sea recursos de la Fiscalía. Debo decir que no hay muchos recursos fiscales. San Isidro es uno de los departamentos que más alto índice de recursos fiscales tiene. Yo creo que ya venía también de la Fiscalía General anterior y ahora sigue, que recurren bastante, incluso aquellas medidas en materia de libertad. Pero a veces las pruebas por las que se arriba una sentencia son, digamos, extremadamente pobres, y eso lleva a la absolución. Un caso que recuerdo, traía algunos números para decirlo, pero me informan que me queda muy poco tiempo. O sea, las estadísticas son importantes y ilustran de alguna manera o dan color a todo esto que vengo diciendo. Pero me pareció muy interesante para ilustrar la situación. Venía una causa con un imputado absuelto y teníamos el recurso fiscal. Nosotros lo primero que hacemos, porque sabemos que en el juicio, más allá del fallo casal, en realidad a nosotros nos resulta bastante inasible, digamos, todas aquellas pruebas que son producto de la oralidad, la inmediación, etc. Entonces, en general, uno lo primero que hace es leer la sentencia y particularmente el acta. Y me causó un poco de gracia y admiración también lo que yo veía ahí en ese acta de debate. El fiscal, en su discurso acusatorio, había apelado a todo su ingenio para tratar de cubrir los baches de la investigación que traía y que él no había realizado, ¿no? Para presentar un caso que sea potable, ¿no? y tener alguna chance de lograr una condena. Cuando termina ese largo discurso, le toca el turno al defensor, un viejo y astuto defensor, que arrancó el discurso rememorando una frase de Shakespeare, una obra, Otelo, El Moro de Venecia,
que era perfectamente aplicable a tantos casos que vienen, digamos, flojos de prueba, y voy a tratar de leerla por si no me acuerdo. Pero decía, el Dux Abravancio decía, respondiendo al fiscal, mantenerlo no es probarlo. Necesitáis testimonios mucho más precisos y más claros que las probabilidades superficiales de esas ordinarias apariencias. Bueno, ustedes imaginarán el resultado, ya les dije, fue una absolución que lamentablemente nosotros no pudimos revertir. De todos modos, la Fiscalía de Casación recurre mucho, porque también ha cambiado un poco la tónica de casación. Cuando yo llegué, hace ya muchísimos años, como les dije, la mayoría de los recursos, siguiendo un poco la casación nacional, eran rechazados por cuestiones formales, faltaba una fotocopia, esto, lo otro. Pero después todas esas causas nos empezaron a venir de vuelta, digamos, revocadas por la Corte Federal y obviamente de vuelta por la Corte Local. Y el trabajo se multiplicó. A partir de ahí los jueces empezaron un poco a entrar en el fondo de las cosas y nosotros nos vimos ante la necesidad de las sentencias adversas. Había una sala que era, digamos, tenía un tinte, digamos, bastante garantista y recurrimos mucho nosotros a la Corte. Por suerte con buenos resultados, hemos tenido logros que todos ustedes pueden acceder en la página, ¿no es cierto?, que son hoy doctrina. Y bueno, la Fiscalía, por suerte, hace digamos, estamos dotados de una buena estructura y podemos hacer de apoyo. De hecho, recibimos cotidianamente consultas de los distintos departamentos judiciales y nos ponemos a disposición. Simplemente les deseo todo el éxito en el día de hoy y mañana en estas jornadas. Y bueno, esperemos que, no sé, tal vez a los 30 años podamos volver acá, así es que todavía gozamos de salud. Gracias. Va a hacer uso de la palabra el doctor Francisco Pombergé, secretario de Política Criminal, Coordinación e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Doctor. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Nicolás, gracias, que fue un poco el generador de esto y el que me cursó la invitación muy gentilmente. ¿Qué afectos a las fechas y a los números que somos los argentinos? 20 años. 20 años, como dice el tango, no es nada. Y las personas que están sentados acá a mi izquierda, si bien tienen algunos años más que yo, han pasado por una sola reforma. Yo me banqué dos. La del Código Barrio, al Código Levene del año 91, era un purrete, pero la sufrí. Y después, la del Código Joffre, o Joffre, a la 11922. Y en ambas reformas hubo un denominador común, que fueron hechas al mejor estilo, lo que la versión Hipergarabal llama la argentinidad al palo. Sacamos la ley, reformamos la realidad por decreto y a partir de mañana, a partir del 28 de septiembre de 1998, cambió el mundo. Ahora tenemos un sistema acusatorio, se resolvieron todos nuestros problemas y toda esa zarangangaza. Mentira, mentira. Lo mismo pasó con el Código Barrio, cuando pasó el Código Levene. Cambió la ley, pero nunca cambiaron las prácticas. O mejor dicho, tardamos en incorporar las nuevas prácticas. Y yo creo que esa es la gran deuda que tuvieron ambos procesos de reforma. Se cambió la ley, no se cambiaron las prácticas. ¿Qué hicimos? Acomodamos un poco los melones al modo que ya lo sabíamos. Los fiscales se terminaron comportando en alguna medida de la misma manera que se comportaban los jueces de instrucción, con la pesada carga de tener a su vez que justificarle a los jueces de garantías sus requerimientos para que los jueces de garantías les habilitaran determinados actos como los allanamientos de detenciones. ¿No es cierto, doctor Quintana? ¿Te acordás? ¿Qué tiempos aquellos? Entonces, él estaba en San Martín, yo en esa época era juez en San Martín. Y también, y sufrí el mismo síndrome.
de alguna manera seguimos con las prácticas de los vecinos, que eran los federales. Recién yo creo que con el sistema de flagrancia, que tuvo una virtud espectacular, que fue hecha en base a consensos, empezamos a incorporar las prácticas verdaderamente acusatorias, tanto en la investigación como en la etapa de juicio. ¿Por qué? Porque incorporamos las prácticas adversariales. Porque hablar de acusatorio y no hablar de adversarial me parece que queda a mitad de camino. Nuestro sistema tendía al acusatorio adversarial, y un sistema acusatorio adversarial es un sistema donde verdaderamente hay un triángulo, donde están las cargas repartidas de manera equitativa, un juez que decide, un fiscal que acusa, investiga, y una defensa imputado que resisten, que defienden. Pero en este triángulo lo que es fundamental es la voluntad de las partes, y eso es lo que nos ha costado incorporar de manera fatal al sistema. Todavía la injerencia de los jueces, y yo fui juez 18 años, nadie me lo va a contar, sigue siendo muy fuerte. Todavía la voluntad de las partes en la resolución de conflictos sigue quedando por momentos en un segundo plano. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tender. Betty decía, necesitamos más criterios de oportunidad. Yo les digo, más criterios de oportunidad, más consensos, te diría que hasta disposición de la acción, para llevar el sistema a donde tiene que ir, que es una administración razonable de los recursos escasos que tenemos y un marco razonable de respeto a las garantías. No nos engañemos, el sistema acusatorio no tiene por regla juicio oral. El sistema acusatorio se basa fundamentalmente en una administración racional de recursos escasos, en los cuales la regla es la salida alternativa y la realidad habla por sí misma. ¿Cuántos juicios abreviados se hacen al año? ¿Cuántos debates orales se llevan a cabo? ¿Cuántas suspensiones de juicio de prueba en el foro correccional en relación a las condenas? Y más a las condenas o, digamos, debates en el sistema correccional. ¿Cuántas hay? Y ahora que sí. ¿Podemos omitirlo? No podemos. Gracias. El segundo hito de grandes cambios para mí fue el juicio por jurado, como se dijo acá, es el que, digamos, fue el empujón final a las prácticas adversariales, donde realmente las partes se hacen cargo de su caso. ¿Por qué? Por una razón simple y sencilla. No tienen a un juez que los ayuda a sanear o a suplirlos en aquellos errores u omisiones que tienen. Tienen ahora 12 legos que hay que convencer y que hay que mostrarles toda la prueba y dárselas ya digerida, como si dijéramos la cuchara en la boca con el remedio, es prácticamente así. Entonces ahí ya no hay más margen. Necesitamos ser adversariales, necesitamos hacernos cargo de nuestros casos como partes. Entonces creo que de a poco, a los golpes y a los tumbos, hemos ido incorporando las prácticas que son propias del sistema acusatorio adversarial al nuestro quehacer diario. También convengamos que el código, la 11922, aún en la redacción actual, no ayuda mucho. Cuando el código, en la parte que regula la prueba, habla de formalización de la instrucción a través de actas, a través de tomar declaraciones testimoniales juradas y por escrito, va en contra del ideal ese que se tenía al principio, esa idea un poco peregrina de la deformalización total. La deformalización total como concepto fantástico, pero el código lo impedía. Por esto que les digo, por la formalización que trae el código hoy de todo lo que son los actos de la instrucción. Entonces, ¿qué termina sucediendo? La IPP termina siendo un legajo más voluminoso que los viejos sumarios, con más actos de comunicación, y al momento de dictar dictar sentencia en un juicio abreviado, por ejemplo, uno agarra 3 hojas de 3 cuerpos. Y con eso dicta el abreviado, saca una sentencia para un lado o para el otro, pero no importa, pero insisto, si seguimos con las viejas prácticas, lo que nos ha costado fundamentalmente todos estos años es el cambio cultural, el cambio de mentalidad. Todavía seguimos dejando, digamos, la voluntad de las partes sigue teniendo por momentos tan poca relevancia que el acuerdo de juicio abreviado es vinculante en cuanto a los topes para la pena que puede imponer el juez. Sin embargo, en el juicio oral no. Entonces, insisto con esta idea. ¿De dónde venimos?
venimos del sistema inquisitivo. Hasta donde llegamos, creo que hoy, después de 20 años, estamos empezando a aceptar y adoptar las prácticas propias del sistema acusatorio adversarial. Fue un largo camino, un camino a los tumbos. ¿Por qué? Porque no hubo planificación. Yo me acuerdo en las primeras épocas del código, cuando se hablaba de prepararnos para el código, había abogados, fiscales y hasta jueces que tomaban clases de teatro para poder teatralizar, no sé, el sumario policial, la instrucción en un juicio. Y nuestros primeros juicios eran reproducir todo lo que estaba en las actas, mientras que el verdadero sentido del juicio es justamente no reproducir la instrucción, sino llegar vírgenes los jueces al juicio y que las partes nos presenten las pruebas de primera mano en ese momento y se tengan que tomar el trabajo de convencernos, para un lado o para el otro. Disculpen que siga hablando como juez, pero lo tengo en la piel, a pesar de que ahora soy parte integrante del Ministerio Público. Entonces, en definitiva, venimos del inquisitivo, pasamos por todos los estadios propios de los cambios, lo hicimos de una manera muy lenta, poco coordinada, poco organizada. Acá el doctor Roldán o vos, Betty, me parece que hablaba de que siempre el factor económico es fundamental, y sí, el sistema acusatorio es un sistema, si se quiere, más caro, mucho cacique, poco indio. Con el sistema inquisitivo que tenías 12 jueces, 3 fiscales y listo, te arreglamos el tema. 4 fiscalías. 4 fiscalías acá, bueno, ustedes son unos privilegiados. Como siempre. Nosotros tenemos 12. San Martín, 12, ¿no? 12 y 3 fiscales. 12 y 3 fiscales, bueno, esa era nuestra realidad. Quedan 14 y 4. Quedan 14 y 4. Claro. Bueno. Entonces, venimos de ahí. ¿Hacia dónde vamos? Creo que hacia dónde vamos es... Quiero traer un mensaje esperanzador. Creo que ya tenemos bastante incorporadas las prácticas de un sistema acusatorio adversarial. Soportamos cosas ahora que no soportábamos hace 20 años. Las entendemos casi como realidades. Yo me acuerdo la primera reflexión del juez con el que yo trabajaba cuando fuimos del sistema de barrio al código del EBN. Dijo, este código es una porquería, no se puede investigar. El secreto sumario tiene 3 días. ¿Cómo nos van a dejar el secreto sumario sin fecha? ¿O cómo nos van a obligar a pedir a dictar la prisión preventiva a los 15 días de la detención? Hoy en día es impensable eso. Hemos cambiado nuestras mentes. Entonces, a partir de ahí, creo que viene un camino positivo. Camino positivo porque, digamos, ya nadie discute las bondades que tiene el sistema. De golpe todo el mundo se ha vuelto juradista, lo cual está bueno. Espero que no sea simplemente una moda, porque realmente el juicio por jurado, como se dijo acá, es el juicio que verdaderamente garantiza, y yo diría con mayúsculas, un juicio justo y un debido proceso al imputado. No te agarres la cabeza, porque es así, y lo digo como protagonista en primera persona. Yo dirigí 3 juicios por jurado, tuve el honor, y la verdad que he visto ciudadanos muy comprometidos, muy piolas, poner de acuerdo a 12 tipos para que se inclinen por un veredicto. Bueno, en nuestro caso pueden ser 10, ¿no? Si no hay prisión perpetua. Implica un gran trabajo de cualquiera de las dos partes. Y realmente cuando se llega al juicio por jurado, las partes han demostrado, por lo menos en los que me ha tocado a mí formar parte, como juez, han hecho un trabajo excepcional. Con lo cual creo que es un generador de buenas prácticas el juicio por jurado, más allá de que termine siendo una excepción, porque en derecho es una excepción. A partir de ahí, creo que también nos ha dado pie para que desde la Procuración impulsemos lo que se llama el plan piloto de audiencias preliminares. Las audiencias preliminares nos han permitido en algunos departamentos judiciales donde se está llevando a cabo llegar al debate únicamente a discutir aquellas cuestiones que están realmente controvertidas. Y aquellos que no están controvertidos, no lo discutimos. ¿Por qué? Porque nuevamente el juicio por jurado nos marca el horizonte en que la voluntad de las partes es fundamental. Donde hay acuerdos probatorios, que no son incorporaciones por lectura, por favor, sino que son acuerdos sobre los hechos, sobre los que no se van a discutir, es materia que no se somete al escrutinio del jurado, y no tendría que tampoco someterse al escrutinio de los jueces. Son cuestiones que las partes ya traen pactadas. Así como pactan un juicio abreviado, pueden pactar hechos. Pactamos hechos, vamos a discutir lo importante. ¿Qué es lo importante? Los hechos controvertidos, aquellos sobre los cuales no hay acuerdo. Y eso permite juicios de mayor calidad,
más cortos y con resultados óptimos, que dejan en definitiva a todos contentos porque no perdimos el tiempo en demostrar aquello que no valía la pena demostrar porque no había desacuerdo, sino que vamos directamente a la médula y discutimos y debatimos aquello que vale la pena, el motivo por el cual estamos en el juicio. Este plan piloto que venimos desarrollando en la Procuración y en 4 departamentos judiciales y que próximamente va a estar extendido en otros departamentos judiciales, han arrojado resultados sorprendentes. Por ejemplo, que en instancias del 338 se hayan resuelto una enorme cantidad de casos que antes pasaban sin pena ni gloria y llegaban al día del juicio. También nos han permitido que los juicios, incluso con jueces profesionales, se acoten a aquellas cuestiones estrictamente que se van a discutir y sean juicios más cortos y se puedan utilizar mejor los recursos y con resultados, insisto, más justos porque son más precisos, brindan más información a los jueces que tienen que decidir en aquellas cuestiones controvertidas. Y finalmente quiero destacar el enorme esfuerzo que estamos haciendo por implementar la policía judicial. Enorme esfuerzo digo porque lo estamos haciendo prácticamente sin recursos. Al estilo argentino y bonaerense, todo a pulmón, como diría Alejandro Lerner. Con lo poco que tenemos, tratando de reordenar lo que tenemos, pero en la convicción de que dotando a los fiscales y eventualmente a la defensa de recursos investigativos propios, vamos a obtener mejores resultados en las investigaciones, sobre todo en aquellas áreas que están vacantes de parte de los investigadores que actualmente llevan a cabo las investigaciones. Me parece repetitivo. Pero digamos, dotar de herramientas de investigación, tener recursos investigativos propios, tanto tecnológicos como de campo como periciales, nos permite avanzar sobre una serie de delitos que hoy en día no estaban atendidos. Y no solamente eso, sino que avanzar sobre aquellos delitos complejos, fomentando el trabajo en equipo y poniendo en la calle investigadores con otra mentalidad, con una mentalidad de buscar información de calidad para llevar adelante la investigación. Pero no solamente la mentalidad, sino que estamos trabajando en la capacitación de estos recursos, que en principio son propios, son del Ministerio Público, y que pronto se van a abrir también a quienes quieran acceder, creando, podríamos decir, una carrera de policía judicial, que es a lo que aspiramos. Ustedes saben que ya hay una ley, ya hay resoluciones del procurador, se están sumando cada vez más resoluciones en términos de poner en funcionamiento la policía judicial y creo que va a ser una herramienta inestimable para avanzar en investigaciones que lleguen a buen puerto. Y cuando digo lleguen a buen puerto no me refiero a lograr condenas, sino que lleguen a resultados óptimos en términos de conocer la verdad de los hechos. Y digo esto en este sentido y con esto cierro. Al sistema acusatorio adversarial se lo suele tildar de ser un sistema de verdad formal. Y yo diría que conceptualmente podríamos decir que sí, porque es la verdad consensuada que traen las partes y el juez no tiene autorizado por ley, salvo algunas licencias que da nuestro código, a indagar sobre la verdad real o material de los hechos. Sin embargo, el esfuerzo que obliga a hacer a las partes, en términos de presentar el caso, de presentar la prueba y demostrar sus realidades, es tan grande que finalmente el juez termina contando con mayor información y de mayor calidad que le permite tomar una decisión que en los hechos se aproxima más a la realidad de cómo fueron los hechos, esa realidad objetiva que tanto reclaman algunos. La policía judicial es una herramienta esencial en este proceso. Entonces, como conclusión, esto fue un camino largo, más largo que el que yo creo que se podría haber hecho. Las cosas se podrían haber hecho mejor, con más orden, pero bueno, se hicieron como se hicieron, estamos acá y creo que el futuro nos sonríe, es auguroso. Ya tenemos las herramientas, ya tenemos la mentalidad, ya estamos cambiando esas prácticas, así que espero que en 10 años nos reunamos para hablar loas del sistema, de un sistema que aparte lo conformamos todos, más allá de las leyes, todos somos actores del sistema y somos todos los que contribuimos a que el sistema todos los días funcione. Bien o mal, pero funciona, y creo que... Así que por mi parte nada más.